nombre es Isabel. Tengo 29 años y estoy sentada en una sala de tribunal, observando cómo mi esposo sonríe mientras firma nuestros papeles de divorcio. Él cree que ganó. Cree que sigo siendo la misma mujer ingenua de la que se enamoró. Pero en unos minutos, cuando el juez lea mi declaración financiera, esa sonrisa va a desaparecer para siempre. Me llamo Isabel, tengo 29 años, y estoy sentada en una sala de tribunal viendo a mi esposo, Justin, reírse suavemente mientras firma nuestros papeles de divorcio. Llevamos 6 años casados, y esa risa, ligera, confiada, casi aburrida, es la misma que usó durante años cada vez que subestimó mis ideas, mis decisiones y, sobre todo, mi valor. Justin siempre pensó que yo era solo una chica ingenua de un pueblo pequeño. Una mujer sin ambiciones reales, sin conexiones, sin el colmillo necesario para moverse en el mundo que él consideraba importante. Lo que no sabía era que, mientras él me engañaba con su compañera de trabajo y se pavoneaba en cenas de lujo, yo estaba construyendo algo propio, silenciosamente, justo bajo sus narices. El juez está acomodando los papeles frente a él. En unos minutos leerá mi declaración financiera. Yo mantengo la mirada al frente, pero por dentro estoy contando los segundos. No puedo esperar a ver cómo esa expresión engreída se borra del rostro de Justin cuando entienda, demasiado tarde, quién era realmente la mujer a la que decidió menospreciar. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valor cuando nadie apostaba por ti, quédate. Esta historia es para ti. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Tennessee, de esos donde todos se conocen y donde las oportunidades no sobran. Mis padres no tenían títulos universitarios ni dinero ahorrado, pero sí algo que, con el tiempo, entendí que valía mucho más: disciplina, humildad y una obsesión casi religiosa por no gastar más de lo que se tiene. Desde pequeña escuché frases como guarda un poco para mañana o el dinero cuesta ganarlo. No crecí rodeada de lujos, pero tampoco me faltó amor ni estructura. Quizás por eso, cuando me mudé a Nashville para estudiar contabilidad, sentí que el mundo se abría frente a mí. Estudié contabilidad porque me gustaban los números, porque me daba una satisfacción profunda ver cómo todo encajaba, cómo el caos podía ordenarse con lógica y paciencia. Soñaba con trabajar en finanzas corporativas, en grandes empresas, demostrando que mi origen humilde no definía hasta dónde podía llegar. Fue en una cafetería cerca del campus donde conocí a Justin. Yo estaba sentada sola, rodeada de libros y apuntes, preparándome para un examen de análisis financiero. Llevaba horas ahí cuando él se acercó a mi mesa sin pedir permiso. Vestía un traje impecable, aunque informal, y tenía esa seguridad que solo poseen las personas que nunca han tenido que preocuparse por pagar una factura a tiempo. Tienes potencial, me dijo, señalando mi libro abierto. Solo necesitas la orientación correcta. En ese momento lo tomé como un cumplido. Sonreí, halagada. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que fue tanto un insulto como una vista previa perfecta de toda nuestra relación. Justin era estudiante de Derecho, proveniente de una familia tradicional de abogados de Nashville. Su apellido abría puertas, su entorno lo respaldaba, y su futuro parecía garantizado incluso antes de graduarse. Aún así, se mostró interesado en mí. En la chica de pueblo pequeño con ropa sencilla y sueños grandes. Eso me hizo sentir especial. Nuestro romance fue rápido, intenso, casi cinematográfico. Justin me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios, a viajes de fin de semana a Gatlinburg, a eventos donde yo me sentía fuera de lugar pero emocionada. Me introdujo a un estilo de vida que hasta entonces solo había visto en películas. Pero desde el principio, había algo que no terminaba de encajar. Constantemente mejoraba mis gustos. Comentaba que mi ropa de tarjeta era funcional, pero que con un poco más de inversión podría verme más refinada. Sugería cortes de cabello más sofisticados. Hacía observaciones casuales sobre mis amigos de la universidad, diciendo que tenían una visión del mundo limitada. Yo, mientras tanto, trabajaba medio tiempo como asistente de contabilidad en una firma pequeña. Ganaba poco, pero amaba mi trabajo. Amaba el reto intelectual, la sensación de crecer, de aprender. Justin, en cambio, se refería a ello como mi trabajito. No sé por qué te esfuerzas tanto, decía. ¿Por qué agotarte por centavos cuando puedo darte todo lo que necesitas? No entendía que para mí no se trataba solo de dinero. Se trataba de identidad, de independencia, de no depender completamente de nadie. Después de 18 meses de relación, me propuso matrimonio durante un fin de semana romántico en Gatlinburg. El anillo era deslumbrante, el champán caro y el momento perfectamente calculado. Varias personas en el restaurante aplaudieron. Me sentí dentro de un cuento de hadas. Dije que sí sin dudar. Nuestra boda fue una ceremonia íntima en Savannah, Georgia. Fue mi elección, a pesar de la presión constante de su familia para algo más grande, más lujoso, más apropiado para su estatus. Mirando atrás, fue una de las pocas veces que logré imponer mi voluntad frente a la familia de Justin. Al menos es una ubicación respetable, comentó Patricia, su madre, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Ese fue mi primer verdadero vistazo a cómo me veían. Después de la luna de miel en el Caribe,
Nos mudamos a la casa de Justin en Belmeade, uno de los vecindarios más exclusivos de Nashville. La casa era grande, elegante, impecable y fría, muy parecida a su familia. Intenté hacer la nuestra. Colgué fotos, compré arte colorido, llené espacios con plantas. Pero Justin prefería una estética minimalista que gritaba riqueza, no hogar. Cada cambio que proponía era cuestionado, revisado o directamente descartado. Las primeras señales de problemas aparecieron pronto. Justin criticaba mis decisiones, mis amistades, mi carrera. Comentaba, casi en broma, que la contabilidad era tan común. Que yo tenía potencial para algo más, pero que lo estaba desperdiciando. Yo intentaba encajar. Me esforzaba en cenas con esposas de abogados y ejecutivos, mujeres que pasaban sus días entre compras de lujo y eventos de caridad. Eran amables conmigo en persona, pero nunca me sentía aceptada. Una noche escuché a una de ellas referirse a mí como el experimento de Justin con la clase media. Cuando se lo conté, él no me defendió. Solo me sugirió que hiciera más esfuerzo, que actualizara mi guardarropa, que tomara clases de tenis, como si mi identidad fuera algo que debía corregirse. Esos primeros años fueron una mezcla confusa de lujo y soledad, regalos caros, viajes perfectos, y una autoestima que se iba desmoronando lentamente. Sin darme cuenta, estaba convirtiéndome en lo que Justin quería, una esposa trofeo que lo hiciera lucir bien. Pero algo dentro de mí seguía resistiendo. 2 años después de casarnos, las tensiones que habían estado latentes comenzaron a explotar. Justin siempre había sido meticuloso con el dinero, pero su actitud se volvió controladora. Aunque teníamos cuentas conjuntas, cuestionaba cada gasto que yo hacía, mientras él gastaba sin explicación. ¿De verdad necesitabas esos libros?, preguntaba, señalando el estado de cuenta. Son $150 que podrían haberse invertido. Mientras tanto, no dudaba en gastar miles en relojes o membresías de golf. Poco a poco, me fui aislando. Las visitas a mis padres se volvieron raras. Mis amigos dejaron de llamar. Justin dejaba claro que no encajaban en nuestro estilo de vida. Mi carrera, que había sido mi orgullo, se convirtió en un problema para él. Cuando me ofrecieron una promoción, no celebró. ¿Vale la pena por un aumento tan modesto?, dijo. Además, deberíamos pensar en formar una familia. Era la primera vez que mencionaba hijos como algo cercano. Cuando, tiempo después, su madre preguntó directamente por nietos, Justin evitó el tema. Al confrontarlo, fue brutalmente honesto. Un hijo es una responsabilidad enorme, dijo. Y tú aún no te has establecido lo suficiente. ¿Qué quieres decir?, pregunté. ¿Qué aportarías tú realmente? Esas palabras me rompieron. Esa noche entendí algo fundamental. No podía seguir dependiendo de alguien que me veía como una carga. Necesitaba independencia. No solo financiera, mental. Esa misma semana abrí una cuenta bancaria a mi nombre, en otro banco. Comencé a desviar una pequeña parte de mi salario. Lo suficiente para empezar algo. No lo suficiente para que él lo notara. Ahí empezó todo. Al principio, mi plan no era ambicioso ni dramático. No soñaba con venganza ni con demostrarle nada a Justin. Solo quería respirar. Quería saber que, si algún día todo se venía abajo, no estaría completamente atrapada. Esa cuenta bancaria separada era pequeña, casi insignificante, pero para mí representaba algo enorme, una puerta entreabierta. Cada quincena, una fracción de mi salario iba directo a esa cuenta. Justin revisaba nuestras finanzas conjuntas con atención casi obsesiva, pero nunca prestó atención a mi ingreso real. Para él, mi sueldo era irrelevante. Y esa fue su primera gran equivocación. Seguí trabajando en la firma contable, pero algo en mí había cambiado. Ya no iba solo a cumplir. Empecé a observar, a aprender, a hacer preguntas. Me ofrecí para proyectos adicionales, para análisis que otros evitaban porque requerían tiempo extra. Me di cuenta de que entendía patrones que muchos pasaban por alto. Flujos de efectivo, estructuras de costos, oportunidades ocultas. Fue en ese periodo cuando descubrí la consultoría financiera. La firma estaba expandiendo servicios y buscaba personas interesadas en asesoría estratégica. No era un puesto glamoroso, ni mucho menos popular. Implicaba trabajar con pequeñas empresas, emprendedores confundidos, personas que no sabían leer un balance general. A mí me encantó. Descubrí que tenía un talento natural para explicar conceptos complejos de forma sencilla, para ayudar a otros a tomar decisiones financieras más inteligentes. Cada caso que tocaba se convertía en un rompecabezas que quería resolver. Por primera vez en años, volvía a sentirme yo. Una noche, emocionada, le conté a Justin que estaba considerando, algún día, abrir una firma boutique de consultoría financiera. No hablaba de renunciar, ni de riesgos inmediatos. Solo compartía una idea, un sueño. Su reacción fue inmediata y devastadora. Isabel, sé realista, dijo sin mirarme. Empezar un negocio requiere perspicacia comercial. Y eso no es exactamente tu fuerte. Sentí el golpe como si hubiera sido físico. Además, continuó,
La mayoría de los pequeños negocios fracasan en su primer año. ¿Por qué arriesgar lo que tenemos? Lo que tenemos. Quise preguntarle qué era exactamente eso. Porque no se sentía como algo compartido. Nuestros enfoques sobre el dinero siempre habían sido opuestos. Justin creía en el consumo visible, el auto correcto, la ropa correcta, las vacaciones correctas. Todo era una vitrina. Yo, en cambio, seguía creyendo en ahorrar, invertir, crear valor real. Esa diferencia se hizo más evidente cuando sus noches en la oficina se volvieron rutina. Cliente importante, decía. Reunión tardía. Reportes trimestrales. Al principio le creí. Después dejé de preguntar. Cenaba sola la mayoría de las noches. Me dormía sola. Vivía como una mujer soltera, pero con la vigilancia financiera de alguien que debía justificar cada gasto. Fue en ese aislamiento cuando retomé contacto con Mariel. Habíamos sido amigas desde la universidad, pero Justin nunca la aprobó del todo. Decía que era demasiado directa y que no encajaba con nuestro círculo social. Yo había dejado de verla poco a poco, casi sin darme cuenta. Un día, cansada de sentirme invisible, la llamé. Nos encontramos para tomar café en un lugar pequeño, lejos de los restaurantes elegantes que Justin prefería. Apenas me senté, Mariel me miró con atención y dijo algo que me desarmó. No te reconozco, me dijo. No físicamente. Por dentro. No me juzgó. No me dio sermones. Solo me escuchó. Le conté todo. La casa fría. Las críticas. El control. El comentario sobre los hijos. Eso no es amor, Isa, dijo finalmente. Es poder. Esa palabra se me quedó grabada. Poder. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. Justin no estaba. Otra cena. Otro evento. Me senté frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria secreta. No había mucho, pero había suficiente para hacer algo pequeño. Empecé a investigar. Cursos. Certificaciones. Estrategias. Todo lo que pudiera aprender sin levantar sospechas. Aprovechaba cada momento libre. Madrugadas, fines de semana, ratos muertos. Mientras Justin dormía o estaba fuera, yo estudiaba. Nunca había trabajado tan duro en silencio. Con el tiempo, empecé a ayudar a personas fuera de la firma. Primero amigos de amigos. Pequeños negocios. Nada formal. Nada que Justin pudiera notar. Les ayudaba a ordenar finanzas, a entender números, a tomar decisiones. Algunos empezaron a recomendarme. Cada cliente era una confirmación. Yo podía hacer esto. Mientras tanto, Justin se volvía más distante, más crítico, más ausente. Y, sin que yo lo supiera aún, más infiel. Descubrí la traición casi por accidente. Una noche, su teléfono vibró mientras se duchaba. Nunca había revisado sus cosas antes. No porque fuera ingenua, sino porque confiaba. Esa noche algo me impulsó a mirar. El mensaje no dejaba lugar a dudas. No grité. No lloré. No hice una escena. Algo en mí se cerró con un clic silencioso. Como una puerta que ya no volvería a abrirse. En lugar de confrontarlo, observé. Presté atención. Confirmé lo que ya sabía. Justin llevaba meses viéndose con una compañera de trabajo. Cenas tardías. Viajes de negocios. Mentiras pulidas. Y mientras él creía tener el control absoluto, yo ya estaba en movimiento. Fue en ese punto cuando dejé de pensar en sobrevivir y empecé a pensar en construir. Formalmente registré mi firma de consultoría financiera. Usé un nombre neutro, discreto. Nada que llamara la atención. Abrí cuentas separadas, todo legal, todo limpio. Mi contabilidad era impecable. Cada ingreso documentado. Cada gasto justificado. Nunca mezclé dinero. Nunca cometí un error. Justin seguía llamando a mi carrera modesta. Seguía creyendo que yo dependía de él. Seguía subestimándome. Cuando finalmente lo confronté por la infidelidad, fingió sorpresa. Luego molestia. Luego indiferencia. No hagas esto más complicado de lo que tiene que ser, dijo. Podemos resolverlo como adultos. Adultos. Como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Fue él quien pidió el divorcio. Estaba convencido de que saldría beneficiado. De que yo no tenía nada propio. De que, al final, seguiría necesitando su ayuda. Acepté sin discutir. Durante el proceso, seguí trabajando. Seguí creciendo. Mi firma empezó a generar ingresos reales. Clientes grandes. Resultados visibles. Recomendaciones. Y cuando llegó el día del tribunal, Justin entró sonriendo. Pensaba que lo sabía todo. No sabía nada. Eso pensé mientras lo observaba sentarse a unos metros de mí en la sala del tribunal. Justin estaba relajado, casi divertido. Vestía uno de sus trajes caros, perfectamente planchado, como si hubiera venido a una reunión de rutina y no al final de nuestro matrimonio. Me dedicó una sonrisa breve, condescendiente, como quien saluda a alguien que ya da por vencido. Yo no le devolví la sonrisa. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El ambiente era sobrio,
silencioso. Para mí, ese lugar no representaba miedo ni pérdida. Representaba cierre. Representaba justicia. El abogado de Justin comenzó con los formalismos. Argumentó que nuestro matrimonio había sido breve, que no teníamos hijos, que la mayor parte de los bienes provenían de Justin y de su familia. Mientras hablaba, Justin asentía levemente, seguro de sí mismo. Para él, esto era un trámite. Una repartición sencilla donde él saldría intacto y yo, agradecida por cualquier migaja. Luego fue mi turno. Mi abogada se levantó con calma. Entregó una carpeta gruesa al juez. Documentos perfectamente organizados, separados, etiquetados. Estados financieros. Declaraciones. Registros bancarios. Contratos. Justin frunció ligeramente el ceño. El juez comenzó a leer. Al principio, no pasó nada. Cifras moderadas. Ingresos claros. Todo parecía confirmar la narrativa que Justin se había contado durante años. Yo lo observaba de reojo. Seguía tranquilo. Entonces el juez hizo una pausa. Aquí se detallan ingresos adicionales, dijo, ajustándose las gafas. Ingresos provenientes de una firma de consultoría financiera registrada a nombre de la señora Isabel. La sonrisa de Justin se congeló. No dijo nada, pero lo vi tensarse. Enderezarse en su asiento. Mirarme por primera vez con atención real. El juez continuó. Según estos documentos, dicha firma ha estado operando de manera independiente durante varios años, con ingresos constantes y en crecimiento. Justin se inclinó hacia su abogado. Susurró algo. El abogado revisó rápidamente los papeles, visiblemente confundido. Yo seguía en silencio. El juez siguió leyendo cifras. Números que ya no eran pequeños. Proyecciones. Contratos con empresas medianas. Retenciones. Inversiones. Cada palabra caía como un golpe seco. Estos ingresos, continuó el juez, no fueron mezclados con las cuentas conjuntas del matrimonio. Han sido manejados de forma separada y transparente. La expresión de Justin había cambiado por completo. Ya no sonreía. Su mandíbula estaba rígida. Sus manos apretadas. Por primera vez en años, no tenía el control. Cuando el juez terminó, levantó la vista. Señor Justin, dijo, parece que ha subestimado considerablemente la situación financiera de su esposa. Hubo un silencio incómodo. Justin intentó hablar, pero su abogado lo detuvo con un gesto. Ya era tarde. El juez dictó la resolución. Justa, clara, sin favoritismos. No solo no dependía de Justin. Yo estaba mejor de lo que él jamás imaginó. Cuando todo terminó, Justin me miró. Ya no había arrogancia en su expresión. Había incredulidad. Y algo más, miedo. ¿Desde cuándo? Me preguntó en voz baja cuando salimos de la sala. Desde que dejaste de verme, respondí. No dijo nada más. Firmamos los últimos documentos y salí del tribunal con una sensación que nunca había experimentado. Ligereza. No euforia. No venganza. Libertad. Mariel me esperaba afuera. Cuando me vio, sonrió. ¿Y? Preguntó. Todo terminó, dije. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, real. Uno de esos que te devuelven a la vida. Con el tiempo, supe que Justin había contado una versión muy distinta de la historia. Que yo lo había engañado. Que había sido desleal. Que él no sabía nada de mi dinero. No me importó. Mi firma siguió creciendo. Dejé de esconderme. Dejé de minimizarme. Contraté a otras personas. Ayudé a clientes a construir lo que yo había construido para mí. Claridad, control, futuro. Un día, recibí un mensaje de Patricia. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas. Que siempre había pensado que yo tenía potencial. Sonreí al leerlo. No respondí. Hoy vivo en un lugar más pequeño que la casa de Belmeade, pero es mío. Está lleno de plantas, arte, luz. Trabajo muchas horas, pero son horas que elijo. Nadie revisa mis gastos. Nadie cuestiona mis sueños. A veces pienso en la mujer que fui. La que creyó que tenía que encajar para merecer amor. La que confundió lujo con seguridad. Si pudiera decirle algo, sería esto. Nunca dejes que alguien convierta tu silencio en invisibilidad. Porque a veces, mientras otros se ríen, tú estás construyendo algo que cambiará todo. Y cuando finalmente lo descubran, ya será demasiado tarde.